para el Rey. Aplaudo porque vamos a tener que doblar las rodillas. Oh, santo, toda rodilla se doblará delante de ti. Nos doblaremos, alma, gracias, gracias, Señor. Amén. Salude una vez más que tiene a su lado, abrácele, bendígale, denle una palabra. Gracias a los músicos. Gracias, chicos. Muy linda la alabanza. Dios los bendiga. Sigan creciendo para la gloria del Señor. Hermoso. Siempre debemos ser agradecidos al liderazgo, a los pastores. No se detengan solo en mirar defectos. Sean personas que sepamos valorar a los que han entregado su vida de lleno al Señor y que trabajan arduamente por amor al nombre de Él. A los levitas, que los chicos, las chicas que vienen, que alaban, que se preparan para que nosotros venimos a la iglesia y se encarguen ellos de preparar el ambiente, el clímax de alabanza, de adoración. Seamos agradecidos siempre en ellos, ¿sí? Amén. Bueno, mis amados, yo le compartí al pastor Mauricio y a Flavia de que la palabra que quiero compartirles en el día de hoy es una palabra que sentí de entregarla al ministerio. Lo prediqué esta mañana en Argüello, el domingo anterior en la noche en Argüello, el domingo en la mañana en Yapeyú y ahora aquí en la Madrid. Es el mismo mensaje. Y este es un mensaje que es obviamente aplicable a nuestro andar. Después cuando hagamos una adoración, gracias, mi amor. Quiero que escuchen todo con mucha atención porque nos va a bendecir. Y siempre nosotros como líderes, ¿no?, y como gente que llevamos adelante la visión, necesitamos en todo lo posible familias sanas. Cuando hablamos de esto no quiere decir que no hay errores, o no hay defectos, o no hay falencias, pero por lo menos sí la perfección, y no me contradigo en esto, porque perfección es madurez. Y la madurez no se da de un lunes a un martes, todo es un proceso. ¿Están acá? Bien, todo es un proceso en nuestra vida espiritual, vamos madurando, vamos creciendo. Por eso es bueno abordar todos los temas, no hay un tema que no lo podamos abordar, y entre todos los que hay que abordar está este. Y si queremos tener una iglesia fuerte, porque por esa puerta entra mucha gente necesitada que tendrá que pasar por un proceso en el orden espiritual, y ellos se transformarán en mentores de otros que vienen con un montón de necesidad. La pregunta sería, bueno, ¿cuánto de los que estamos acá, que hace un tiempo ya razonable que nos estamos congregando, son gente aptas para vivir la palabra de Dios, con todas nuestras luchas y demás, dar la prioridad a la enseñanza, a las herramientas que se nos entregan para nuestra propia edificación? ¿Para quién? Para nuestra propia edificación. Esta palabra, por ejemplo, que les comparto, es primeramente para mí. Si fuera una palabra de amonestación, sería para mí. Si fuera de exhortación, de aliento, sería también para mí. Quien predica, dice la palabra, tú que predicas, no te predicas a ti mismo, tú que enseñas, no te enseñas a ti mismo. Y entonces siempre nos sirve, aprendemos mucho por repetición, como los niños, por repetición, repetición, repetición. Y la repetición a nosotros, ¿ves? Por ejemplo, yo puedo conocer esto, pero al hablar cada tema a mí también me refresca. La idea es que salgamos edificados, nos edifiquemos y podamos edificar a otros. ¿Amén? Ok, lanzamos entonces el tema. Una de las cosas que más cuesta en la vida de un matrimonio, siempre están las excepciones, por supuesto, en todos los casos, pero una de las cosas que más cuesta en un matrimonio, en una familia, en una sociedad empresarial, comercial, en la misma congregación que somos el cuerpo de Cristo,
es la palabra acuerdo. El profeta en el Antiguo Testamento dice, ¿pueden andar dos personas juntas si no estuvieran de acuerdo? Es imposible. Hace mención a que el Señor daba sus leyes, les enseñaba y le daba la dirección, y el pueblo iba para el otro lado. Entonces el profeta le enseñó, escuchen, a ver, se baja línea, ¿pueden caminar dos personas juntas si no estuvieran de acuerdo? No, por eso al no estar de acuerdo con Dios, caminaban por dirección contraria. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que tener en nuestro presente, que no caminemos con Dios para el otro lado, sino a la par, diciendo estamos de acuerdo con nuestro Creador, con nuestro Señor, con las enseñanzas que Él nos da. Pero una de las cosas que es nociva para el acuerdo es lo contrario, el desacuerdo. La pregunta es, ¿por qué cuesta tanto? ¿Por qué hay tantos desacuerdos? Si lo vemos en el matrimonio, felicitaba a un matrimonio en estos días y porque están logrando cosas tan hermosas para su propia familia, y yo le decía que era producto del acuerdo. Y que fíjese usted que no hacía mucho tiempo hablaba con los hijos de otro matrimonio que no lograron muchas cosas porque sus papis no fueron personas que manejaron acuerdo, sino que vivían en el desacuerdo. Se opinaban para hacer una inversión o se opinaban para hacer algo en definitiva, apuntaban siempre uno por un lado, el otro por el otro, había discordia, había enojo, quebraban el acuerdo. Entonces es muy difícil en un matrimonio, en una familia, vuelvo a reiterar, en una sociedad, en la misma congregación, si los líderes, los que llevamos adelante el liderazgo en las distintas áreas, no se manejan con un acuerdo, hay problemas porque hay desacuerdo. Vamos a ver algunas cosas interesantes. No voy a hablar del acuerdo. En algún otro momento voy a hablar del acuerdo, pero yo creo en lo personal que no podemos sentarnos en una mesa de diálogo, de acuerdo, para planificar o enseñar a la gente, al matrimonio, a la familia, hay que hacer esto, hay que hacer acá, si previamente no hay una enseñanza para desnudar lo que hay en nuestro corazón y las cosas que nos están afectando en nuestra vida, en nuestro andar, en nuestra personalidad, por cosas que tenemos dentro de nuestro corazón y que muchas de ellas nos han impedido, por ejemplo, a la hora de hacer un acuerdo, algunas situaciones que nos llevan a estar equivocados. Y quisiera empezar con este texto bíblico, en donde en San Mateo capítulo 15 se genera una situación propia de los fariseos, de los maestros de la ley, que lo hostigaban a Jesús y estaban permanentemente viendo dónde le podían encontrar una falla. Y en una oportunidad entra Jesús, van a comer, y estaban toda esta gente, estos maestros, estos maestros de la ley, los fariseos y demás, y la recriminan a Jesús. Porque aparte de tener las leyes dadas por el Señor, también estos se encargaban de poner leyes más pesadas, de mandamientos de hombre, y ponerle cosas, al pueblo lo asfixiaban. En este momento no me recuerdo la cantidad de fuera de lo que es la ley, de lo que Dios mandaba en los mandamientos, todas las demás cosas que ellos pusieron por mandamientos de hombres. Exigirle cosas a la gente que ni ellos mismos en muchos de los casos lo hacían. Entonces, una de las tantas ideas era que había que lavarse las manos antes de comer. Y escucha, nosotros que venimos saliendo de un COVID y no han hablado tanto de lavarnos las manos, pues sí, tienes razón. Y que si lo ves de la parte higiénica, bueno, sí, ahí puede haber la razón. Pero Jesús, que era capo y Dios, tiene respuesta para todo. Los recriminan, se enojan, se molestan. Y entonces Jesús le contesta, no voy a leer todo, solamente unos versículos. Entonces Jesús se molesta y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended.
No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabéis que los fariseos se ofendieron cuando oyeron tu palabra? Jesús le dijo, pero respondiendo Jesús le dijo: toda planta que, bueno, dice que toda planta que no plantó el Padre Celestial será desarraigada, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara a otro ciego, ambos van a caer en el hoyo. Y respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. No la entendemos, explícanos. Y Jesús le dice: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Y le saca la enseñanza. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, en el inodoro? Ya usted imagínese. Pero lo que sale de la boca, atención a esto, porque no hay uno de los que estemos acá en esta noche que podamos decir: a mí no me sale cosas así de la boca. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¡Wow! Y esto es fuerte, créanme que es fuerte, porque es algo que tenemos que tenerlo muy presente. Entonces, cuando se generan situaciones que el desacuerdo te lleva a encontronazos y un montón de situaciones que nos ha tocado vivir en la vida, trasfondo de lo que nos pasó cuando éramos niños, de lo que nos pasó en situaciones que fueron muy engorrosas, el tema es que muchas veces somos inundados por la amargura. Y la amargura nosotros pudiéramos quizás hasta llegar a justificar y decir: ¿cómo no va a estar amargada esta mujer? ¿Cómo no va a estar amargado este hombre por todas las cosas que le ha tocado vivir, por este joven, esta jovencita? ¿Cómo no va a haber amargura? Vos sabés lo que le pasó, esto, y vos sabés cómo le pagaron esto, y vos sabés lo que le dijeron, y vos sabés lo falso, y todas las cosas que podamos nosotros llegar a imaginar que nos pudiera llevar a lo que es la amargura. De la amargura se entrelazan, son familiares, se entrelazan con el resentimiento. Y esas cosas, yo recuerdo, todos recordamos una palabra de Lutero cuando dijo: yo no puedo impedir, cuando hablaba de la tentación, no puedo impedir que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo impedir que aniden. Todo ave que anida pone huevos y nace una nueva generación. Yo no puedo impedir que una situación fuerte que me haya tocado vivir no me amargue. Pero esa amargura tengo que trabajarla para desarraigarla de mí por el proceso que viene, ese nido con huevo que se alojó en ese lugar y que va a nacer una nueva generación, se va a hacer fuerte. Préstenme mucha atención, por favor, a esto, porque esto es importantísimo para su familia, para su matrimonio, para familias como la iglesia. Así que no se distraigan, no conversen, fíjense, atesoren. Miren, voy a decir esto. Jesús dijo: no le tire perlas a los chanchos. La perla es la palabra de Dios. Ustedes no son chanchos, son hijos de Dios. Así que no permitan que su mente divague por cualquier lado. Usted tiene que estar atento a recibir lo que le estamos impartiendo en este momento, porque le va a hacer vida para ustedes. Amén. Entonces, ¿qué es la amargura? Según dice que la amargura es lo que experimenta una persona y que la enlaza con el resentimiento, frustraciones, fracasos, disgustos. Las personas se sienten mortificadas. La persona que es amarga
tiene amargura, ha experimentado este tipo de resentimiento quizás a través de frustraciones, de fracasos. No te fue bien en la vida y emprendiste algo, fracasaste. Y una de las cosas que se nos enseñan es que no hay un inventor en el mundo, desde el que inventó el foquito, la batería y tantas otras cosas más que no ha sido de tanta utilidad para la humanidad, no hayan fracasado. Han fracasado infinidades de veces. Hombres sabios, inteligentes a la hora de inventar. Otros les fracasó el matrimonio. Otros les fracasó, qué sé yo, un montón de cosas, de ítem que podríamos agregar. Es la vida. Son situaciones o cosas que te equivocaste, decisiones que a lo mejor tomaste mal. Y esas cosas, el fracaso, la frustración, el disgusto, la persona se siente con amargura, se siente mortificada y se siente con resentimiento. La palabra resentimiento es sentir tristeza, es sentir pena, disgusto por considerarse víctima del desamor y sentirse agraviado o agraviada. Fíjese usted en este contexto nomás, todo lo que es amargura. La palabra de Dios nos habla de cárceles espirituales, de cadenas y ataduras que afligen a las personas. La raíz de amargura actúa como una raíz de maldición. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Por tanto, desechando todo resentimiento, enojo, ira, amargura, avancemos en el amor de Cristo. Un predicador en una oportunidad dio una muy buena enseñanza, una explicación, una parábola, un ejemplo, y dijo: nosotros estábamos en la cárcel, como está una persona en la cárcel. De repente conocemos a Cristo. No podemos nosotros salir de la cárcel, está con llave y guardias, es imposible salir bien. Cristo va, te abre la puerta, te abre la puerta a la libertad. El tema es que quedamos sentados en la banca de esa celda. Lo único que tenemos que hacer es levantarnos, caminar hacia la reja, abrirlo y salir, porque estamos en libertad. Y cuando nosotros tenemos este tipo de cosas y conociendo al Señor, resentimiento, amarguras, que nos ha llevado, va a ver usted ahora cuando entremos más en el tema, a dónde nos va a llevar o a dónde nos llevan las raíces de amarguras. ¿Y qué opina Dios sobre las raíces de amargura? Entonces, ante este cuadro, automáticamente me domina la amargura, la tristeza, la angustia. No lucho por revertir esto, no busco la ayuda para salir de esta situación. Me termino metiendo yo solo, nuevamente, en la cárcel. Pero la puerta está abierta. Ya no hay cerrajes. Está abierta. Entra, se cierra y se queda sentado en su celda. Salga cuando quiera. Esperemos que en esta noche usted mismo abra la puerta y se vaya a la libertad que Cristo le ha dado. Hebreos 12:15. Empieza diciendo una expresión que es muy interesante. Mirad bien. No te está diciendo tomarlo a la ligera. Hacerlo como te parezca. Vamos rápido. Pasemos a la otra etapa. No. Hay un parate. Hay algo que te está diciendo el escritor antes de tomar tal o cual cosa, lo que estás viviendo. Mirá bien, examina tu vida. Vamos a hablar de estas dos palabritas. Mirad bien. Nosotros estamos en Cristo, aceptamos al Señor, el Espíritu Santo vino y reposó sobre nuestro espíritu. El corazón, que quiere decir las emociones, los sentidos, todo lo que maneja nuestra vida almática, nosotros debemos redimirla todos los días de nuestra vida. Porque acá salen las emociones, de acá salen las heridas,
De acá adentro sale todo lo que Jesús dijo, la contaminación. No solamente que te contamina tu vida, sino que contaminas a los que están a tu lado. Sos un agente contaminante. ¿Qué vivimos hace unos añitos atrás, un par de años atrás? El COVID. ¿Qué protocolo se puso el COVID? Primero nos encerraron para no salir. Después teníamos que manejar una distancia prudencial. Imposible hacer reuniones. Imposible no ponerse un barbijo para entrar en un determinado lugar. Todas esas cosas que tenemos que tener cuidado. ¿Cómo es nuestro andar? El cuidado, el examinar. La palabra nos dice que miremos bien, observemos cómo es mi actitud con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis padres, con mis líderes, los pastores hacia el pueblo hacia los pastores, nuestro andar diario en el trabajo, nuestra vida de sociedad. Estoy laburando, revoleando balde, estoy en una oficina, soy un ingeniero, soy un arquitecto, a donde yo esté, el entorno en que yo me viva, que yo me mueva. Esa es la vida. Con mayor razón nosotros, los cristianos. Entonces, mirad bien cómo sos en tu laburo, cómo sos en tu casa, cómo sos en tu vida, qué reacciones tenés, qué pasa a la hora de un acuerdo, qué son las cosas que llevamos a un desacuerdo y llevamos a otro tipo de terreno, que nos autojustificamos, que le echamos siempre la culpa que está al lado. Entonces, miren bien. ¿Por qué le dice así? Porque lo próximo que va a seguir es algo muy preocupante que después, en la ignorancia, bueno, no lo sabíamos. Cuando se nos abre y se nos presenta y se nos abre el panorama, ya no somos más ignorantes. Entonces será nuestra responsabilidad de cómo vamos a seguir. El versículo dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Todos estamos acá, ¿por qué? ¿Por la gracia de Dios? ¿O usted se cree que usted estamos acá porque somos tan buenitos y somos el ejemplo del mundo? Éramos los que menos calificábamos. Si hablamos de fracasados, podemos levantar la mano, creo que muchos de acá. Si hablamos de personas que no éramos entendidos en cosas, que andábamos gente que andábamos en la joda, que destruíamos lo que teníamos que destruir, acá estamos, no daban un mango por nosotros. Pero el Señor creyó en nosotros. Y si algo somos, es por la gracia de Dios. Ahora, el escritor dice, cuidado, que por estas cosas llamadas raíz de amargura, alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Leemos de nuevo, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Como yo puedo llegar a no alcanzar la gracia de Dios, no entiendo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Sigamos. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Vale decir que la amargura, esa raíz de amargura que está ahí, que no quiere salir, me corro riesgo de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque me está estorbando mi vida. ¿Y cómo me estorba mi vida? De un montón de maneras mi vida espiritual. ¿Y cuál es el problema? No es solamente tu problema personal, es que vos contaminás tu resto. Si vos sos una persona que te manejás de esta manera que vamos a ir viendo, contaminás a tu esposa o a tu esposo, a tus hijos, a tu nieto, a tu nuera, a tu yerno, al que sea, en la iglesia, en el laburo, a donde vos vayas. No sé si me entienden. Ok. Entonces, nota de un erudito en el tema, dice, la amargura brota de nuestros corazones, y escuche, y mezcliza aún nuestras más profundas relaciones familiares, como también las cristianas. Una raíz de amargura se apodera de nosotros cuando permitimos que los desacuerdos crezcan hasta volverse resentimientos. Usted ya sabe lo que es resentimiento.
Y cuando alimentamos los rencores por heridas pasadas, entre paréntesis, ejemplo, abrir el baúl de los recuerdos, la amargura trae consigo, mire cómo ha ido creciendo la amargura. Usted se está examinando. Ahora mire cómo va creciendo la amargura. Ya no estamos hablando de la amargura porque no. Esa amargura que está con huevo ha crecido. Ese yuyito que está por ahí, que se lo arranca y no más, se ha convertido en un árbol más fuerte. Y si lo dejamos ahí se va a hacer un árbol que va a ser imposible de sacarlo. Ahora, reconoce rencores por heridas pasadas. La amargura trae consigo celos, disensiones, comparaciones, competencias, inmoralidad. Cuando el Espíritu Santo llena nuestras vidas, puede sanar las heridas que ha causado la amargura de nuestra vieja manera de vivir, más las nuevas amarguras que, por así llamarlo, se presentarían con el Espíritu Santo. Mi comunión, mi intimidad, ser un hombre o una mujer temeroso de Dios, lucharé para sacar lo que tenga que sacar de mi interior. La palabra amargura, buscándola en otros significativos, amargura, definición, de otras definiciones, es traducida del término griego pikria, que además significa rencor, resentimiento punzante, y la traducción del diccionario Shaw lo traduce de esta manera: ser terriblemente envidioso, aunque no lo aparentemos. Hay una hipocresía que creo que calificamos para 10 cualquiera. Hay cosas que están en nuestro foro interior y que tenemos la capacidad. Somos una cosa en nuestra casa, venimos a la iglesia, cambio de carácter y nos ponemos lo que somos. Alguien nos habla de las bendiciones y hervimos de envidia. Esas actitudes, tarde o temprano, llegarán a confrontarse con Dios, echándole la culpa a Dios, culpándole que aún el Señor hace acepción de personas. Porque ¿por qué a este le dio ese auto y yo ando empujando el auto cuánto tiempo y antes que él viniera a la iglesia? Y está ahora arriba montado en un auto. Ay, qué bueno, qué lindo que está, che, te felicito, gloria a Dios, qué bendición. Pero estas personas con amarguras y todo este tipo de cosas están mintiendo. No es verdad. Disimulará, si el que no haga de discernimiento no tiene, al que está recibiendo ese supuesto elogio de bendición, más Dios lo está mirando. Cuidado que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios por una raíz de amargura. Seguimos. ¿Están acá, no? Ok. Bueno. Hablamos de una raíz, por ejemplo, del rencor. Una raíz de resentimiento que provoca. Yo no sé si alguna vez usted me podrá entender, digo, si alguna vez usted vivió esto como para entender punzadas en el corazón. Punzada, algo interior, como algo que te hinca a través del rencor, tanto odio por la situación que sea. El término raíz quiere decir además fuente, causa, razón. Entonces, es un sentimiento de enojo u odio que por no sacarlo del corazón echa raíz allí y luego produce unos frutos propios del árbol de amargura, porque la raíz no arrancada llegó a ser un árbol. Todo árbol es el resultado de una semilla.
Lo primero que aparece es una raíz. Usted lo habremos hecho en botánica cuando éramos chicos, poníamos el porotito, ¿se acuerdan? No sé, y el algodoncito al lado del bote, le poníamos agua y miramos cómo la raíz comenzaba a desarrollarse. Se pudre la semilla, es el proceso. No sale nada hacia arriba, porque todavía no es el tiempo. Y ese proceso se está haciendo invisible, donde el ojo humano no puede ver, a no ser que lo pongas en el estudio del frasquito, y ahí lo puedas ver. De lo contrario, sabemos que esa semilla está despidiendo apenas un pelito allí que se va haciendo. Entonces es tan fácil como cuando usted alguna vez se sentó en el pasto o de su casa o del parque y agarró con la mano, sacó un pedacito de pasto para ponérselo en la boca y lo sacó de raíz, y quedó ahí una cosita que la sacas como nada, unos hilitos así todo de bilucho. ¿Por qué? Están en su propio proceso. Todavía no lo agarró. Vaya y saque un árbol usted así nomás con la mano para ponérselo en la boca. Imposible. Claro, se ha hecho una fortaleza allá adentro. ¿Cuáles son las semillas? ¿Qué cosa convierte a un corazón en terreno para estas semillas? ¿Cómo es su corazón? Mi corazón, tierno, una tierra fértil. En nuestro corazón, tire lo que usted tire, va a ser receptivo. Es una tierra fértil. Tírenle una semilla de odio, y va a agarrar en cualquier momento. Tírenle una semilla de celo, de comparación, de todas las cosas que son nocivas en la vida espiritual, y verá usted qué facilidad que tiene para crecer. Pero algunas de las cosas que podrían ser como semilla, el rechazo en distintas etapas del ser humano. Yo creo que les compartí esto, pero una de las cosas que en mi inocencia y fuera de Cristo, y mis padres fuera de Cristo, vivimos como familia un acontecimiento muy feo. Yo 4 años, mi hermano 2 años, por traviesos nos fuimos a la esquina de casa, había un caballo, le dije que le fuera a tirar la cola al caballo, mi hermanito chiquito por 2 años fue. Yo tengo 70 años y yo le voy a relatar al pie de la letra cómo fue dice que un trauma es algo que te perfora la psiquis, por eso no se la olvida, la podés superar y así debe de ser, como lo he podido superar, y cada uno de nosotros creo que debemos tener un trauma, algo que perfora nuestra propia psiquis. ¿Y qué pasó en ese tiempo? Yo digo, en la policía andaba, vivíamos cerquita del Hospital Córdoba, y hacían la rueda de vigilancia con caballos, se acostumbraban. Había autos también, cuando yo tenía 4 años, le digo, no solamente que también andaba con caballos. Sí, también había, ¿no? Y entonces, mamá dice, mira lo que dice Jorge Alberto. Y vamos para el hospital, y tengo la palabra, te van a venir a llevar porque y le pasaste esto contra los pobres, mi vieja, no, pero nada, lo que hizo fue muy fuerte para un niño de 4 años, que lo cree todo, que no. Después, mi hermano, que después yo me entero ya, obviamente, con la vida, mi hermano estuvo, no sé, es un milagro andante, todavía no me cuesta traerlo, es un milagro andante, pero cuando lo sacan del hospital de muchísimo tiempo, le levantó toda la tapa. Yo veo salir sangre en abundancia, le veo levantó, fue algo muy feo. Y cuando logra mi hermano ser dado el alta, el Hospital Córdoba se revolucionó en ese tiempo porque lo amaban, porque había sido un accidente muy fuerte, más en aquellos tiempos. Así, llegó a casa, nace mi hermanita Miriam, 2 varones, la nena, y todos estaban abocados, ¿qué crees? Al cuidado de Albertito y la nena que había llegado. Pero era por ignorancia, ¿no? Eso por maldad, ¿no? Pero yo tengo recuerdos, fíjese para tener en cuenta, papá, un juego de sillones en el patio y mi hermanito sentado en la mesa y mi papá acariciándole la pierna y yo deseándole que mi papá me acariciara. ¿Qué se daba cuenta mi viejo?
Pero dices, ¿qué se da cuenta? A veces muchas cosas no nos damos cuenta. Bueno, eso me llevó a mí a muchos, creo que sumado a otras cosas que me pasó, puedo saber lo que es rechazo y sentir resentimiento. Otra de las cosas, injusticias recibidas, maltrato, castigos, exagerados, abuso de autoridad, robo significativo. Cuando nos robaron con Nelly, allá por el 2011, que fue un asalto a mano armada, tuvimos 45 minutos con los ladrones en casa y fue muy traumático. A cualquiera que nos pase esto, es un acto muy traumático. Y eso produjo, ¿qué es lo que produjo? Nos sentimos violados y tuvimos que trabajar mucho en el corazón con Nelly. Mucho, pues reconocíamos la tranquilidad que nos dio en ese momento Dios, cómo Nelly se puso a hablarle a uno de los ladrones que nos estaba apuntando. Bueno, fue un momento muy feo, no viene al caso eso, sino de poder sentirse violado, y tuvimos que trabajar para sacar resentimiento, sed de venganza, que son cosas que automáticamente ante la situación vienen. El domingo pasado apareció en la iglesia Gutiérrez Pérez, la familia Gutiérrez Pérez, de la jovencita que, estando en el club Yapeyú, estos tipos que andan enfrentados, tiraron, ¿se acuerdan? Tiraron balas, la mataron, terminaron. Y venía la familia a presentar al nenito. La verdad que nos sorprendimos. Después me enteré que parece que una tía o la mamá de la señora sabía venir hace tiempo a la iglesia, no sé, la cuestión que cayó toda la familia. Entonces le abrazamos, oramos por ellos, incluso presentamos a un nenito de la familia, y justamente yo estaba trayendo este mensaje, y así de perdonar, de todo eso, y de la venganza, porque yo hablaba y explicaba cómo vos podés entender que alguien venga y quite la vida a otro, qué derecho tiene, y todo lo que significa para la familia y para el entorno. Ahora ese tipo se arrepiente, fue a la cárcel, se arrepiente de lo que hizo, volvió en sí, se arrepintió, Dios lo perdonó, pero la consecuencia le seguirá hasta que pague el último día de la sentencia que se le pueden dar a nivel de hombre. Y por cuánto se arrepintió, ahora la familia tendrá que trabajar en su foro íntimo para que eso no se termine convirtiendo en una verdadera raíz de amargura. Pero como son personas nuevas, hay que ir manejándolo de otra manera, la enseñanza. No soy tan directo en esto porque hay un corazón sangrando literalmente. Y uno dice, la pucha, cuánta bendición de podamos estar en el Señor, no porque no nos vaya a pasar nada, sino solamente de estar. También las traiciones, el continuo desamor del cónyuge, padres, hijos, ofensas no sanadas, es una herida que no recibió el poder sanador de Dios. Si vos me decís, oye, a mí yo tengo esto y no he podido, bueno, entonces Dios te da la sanidad. ¿Qué es lo que está pasando que no sueltas? ¿O qué tipo de ayuda necesitas? Estamos dispuestos a ayudarte por la palabra para que puedas revertir esto. La falta de perdón. Por allí nos cuesta perdonar, como hablábamos recién. Pero Dios nos manda a perdonar. No es que la organización dice en uno de sus estatutos que tenemos que perdonar. Al apóstol o al pastor se le ocurrió que yo tengo que perdonar. Es palabra de Dios. Escúcheme, a Jesús lo reventaron a patada. Lo reventaron a latigazo. Le pusieron la corona de espinas y le pegaron con un palo arriba. Cuando nosotros vemos no sé a ustedes, porque cuando yo veo esa película, cuando vi la película, me la volví a ver por segunda vez, me dio ganas de meterme dentro de la película, agarré una ametralladora y matarlo todo. Mirá la paz de Dios que tenía yo así. Que entendía mucho, ¿no? La indignación. Ese fue lo que Jesús hizo. ¿Qué es lo que nos pide? En una escala muchísimo menor, que perdonemos a nuestro prójimo. ¿Lo toma o lo deja? ¿Lo toma o lo deja? Ya es su problema.
¿Lo tomo o lo dejo? Ya es mi problema. Pero guarda, cuando usted y yo, en su misericordia, usted necesite 5 centímetros de misericordia, usted con el prójimo, Dios le va a dar 5 centímetros de misericordia. Si usted con su prójimo le da 1 metro de misericordia, va a recibir 1 metro de misericordia. Pero si usted por lo menos se alinea a la misericordia de Dios, que es más profunda que el océano y puede bucear dentro de ella, quiero con todo mi corazón que nos conviene acercarnos, ya que necesitamos a cada momento el perdón de Dios y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Déjeme hablar, y esto no es que sea un punto aparte, pero la disciplina no aceptada, y lo vamos a ver en el contexto de Hebreo 12, que nos habla de la disciplina, pero también nos habla de un personaje que es Esaú. Sígame, Hebreo 12, 7 al 10. Y le habla, y esto es entendido, me voy a detener un poquito por el tema de la iglesia. Y para algunas personas que son nuevas y no entienden mucho cómo es la interna, por así llamarle, de la iglesia. Cada uno de nosotros somos personas que nos movemos en la palabra del Señor. Los que estamos sirviendo, yo como un siervo de Dios, predicando la palabra, pastores, diáconos, obreros, líderes, que tenemos responsabilidad de tocar, de cantar, de ir. Hay una responsabilidad porque viene un llamamiento. Yo estoy acá por un llamamiento de Dios. Eso me lleva a mí a ser una persona que tengo que predicar lo que vivo, porque es muy fácil pararse acá, hacerse león y exigirle a los otros lo que yo no hago. ¿Estamos? Entonces yo tengo que hacer para poder enseñar también. Por eso dije, la palabra dice, tú que predicas, tú que enseñas. Bien. Ahora, en este cuadro, en esta situación, a veces se generan, porque somos seres humanos imperfectos, y alguno puede caer en pecado, alguno puede tener malas actitudes, y al hablarle y darle una dirección de cómo tiene que comportarse, no escuchan. ¿Cuántos pastores cayeron en pecado? Dios nos permite ya toda palabra, pero si me pasara algo a mí, por más apóstol, por más pastor, tendré que someterme a la disciplina. ¿Qué es la disciplina? ¿Destructiva? No. La disciplina es apartar a esa persona. Bueno, Jorge, pastor, por un tiempo y hasta que se vea fruto en usted, no podrá pisar el púlpito para enseñar. Usted no podrá estar con los panderos, usted no podrá estar en la música, usted no, hasta que revierte esa situación. Tómese el tiempo, más que nunca busque de Dios para que las cosas cambien. Y si usted pueda sentir que Dios le ha perdonado y a quien ha dañado, vaya y pida perdón. Entonces es un tiempo de apartar a esa persona, pero no para, como digo recién, lastimarla, herirla, sino para que esa persona tome la fuerza necesaria y después se le vea fruto verdaderamente un arrepentimiento. Entonces la persona viene, toma muchos, a veces líderes grandes que cayeron en esa situación, pasado su tiempo, volvieron a retomar y hubo como que un rebrote para bien en todas esas cosas. Entonces la disciplina de Dios, que por otro lado todos somos disciplinados por Dios. A veces vivimos situaciones que nosotros no nos damos cuenta y son situaciones que Dios permite porque Él está trabajando para cambiar carácter, para cambiar formas de ser y demás. Por eso la disciplina, hago para las personas que no conocen un poquito, como para que puedan entender más el texto que vamos a leer. Y entonces entra así. Si soportas la disciplina, Dios nos trata como hijos. Si usted y yo soporto la disciplina que Dios me pueda poner por un acto de lo que yo dije recién, o en mi andar diario, usted, doña Pepa, don Juan, usted está teniendo una actitud incorrecta, el ojo de Dios lo ve, no lo ve el pastor, y hay trabajos divinos de Dios que lo va a ayudar a usted a revertir ese tipo de cosas. Y sabrá cómo lo va a hacer porque Dios es estratégico y es Dios.
Si soportáis la disciplina, Dios nos trata como a hijos. Porque, y pone un ejemplo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y ahora viene una palabra importante. Pero si lo deja a ese hijo sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no son hijos. Es decir, si vos a tus hijos no lo disciplinás, no lo orientás, no le das dirección, el adolescente, el niño, no lo va a entender más el niño y se puede molestar, pero resulta que ese niño o ese adolescente le hablaste una, le hablaste dos, le hablaste tres, le hablaste cuatro y sigue la misma. Entonces tiene que un padre que ama, un padre, una madre que ama a su hijo, le va a decir, no, hasta acá llegamos, está mal, esto es incorrecto, qué sé yo. Hay una disciplina, bien, no vas a tener el celular, o no vas a hacer esto, no vas a hacer aquello. Y usted me dice un chiquito de 4 años que se quiere cruzar la avenida acá, Santa Ana. Y cuando usted no se, en un descuido, Dios no permite, lo ve en la mitad de la calle. Que va a decir, ay mi amor, papá, vení, va a salir desesperado a manotearlo. Y le va a traer, y una vez que se le pase el gran julepe a usted, le va a decir, no podés hacer eso. Y le va a enseñar, pa. ¿O no? Pero dice la palabra que si nosotros no tenemos quien nos discipline, somos bastardos. Sí, tengo el papá biológico, la mamá biológica, pero me dejan hacer lo que quiero. Soy un bastardo. No tengo padre, no tengo madre. Si la iglesia no se maneja disciplinariamente, que cada uno haga lo que quiera y que acá sea lo que quiera. Entonces, la palabra nos enseña esto. Pero si soportáis la disciplina, Dios nos trata como hijos, pero ¿por qué? Que hijo es aquel a quien el padre no disciplina. Pero si los deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, hablando de los padres, por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es de provecho, es decir, Dios para lo que nos es de provecho, para que participemos de la santidad. Versos 16 y 17 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura, porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Por qué lo pone el ejemplo de Esaú? La historia, para los que no conocen, y es bueno que lo conozcan, lea la palabra. Esaú tenía un hermano que era Jacob, mellizo, pero nació primero, salió del vientre de la madre, primero Esaú, y bueno, fue elegido el primogénito. Para nosotros ser primogénito y el hijo mayor no nos dice nada en nuestra cultura, pero en aquellos años, bajo la palabra de la ley, y sumado a eso, lo que era la cultura, el primogénito era el heredero, el que tenía una posición de privilegio, por así decirlo. Esaú era un cazador, dice la palabra de Dios. Tenía una habilidad para cazar. Se ve que ha salido a cazar, o habrá cazado algo y venía con la presa, pero tenía un hambrón terrible, un cordobero, un hambronozón tenía. Llegó allí y lo ve a Jacob, que era un sinvergüenza Jacob, y estaba haciendo un guiso de lenteja. Pues imagínate cuando has pasado varias horas sin comer y llegas a tu casa y sentís el aroma, ¿qué te produce? O el único desgraciado soy yo. No, me produce. Y no está puesta en la mesa. A veces le digo así, yo creí que ya va a estar. Bueno, está bien. Entonces, y viene, y ahí estaba Jacob, ¿no? Y le dice, che, convídame un plato de lentejas, de este guiso, no doy más de hambre. Bueno, pero con una condición. ¿Cuál? Vendeme la primogenitura.
y atención a esto, porque es una gran enseñanza. Que vos lo digas ahora a tu hermano más chico, te vas a reír, es una pava, bueno, hay que pero en aquel tiempo, vender la primogenitura por en este caso por lo que fuera, pero un plato de lenteja, no era para minimizarlo, porque a la hora que el padre, a punto de morir, diera la bendición, el primogénito recibía todo. Pero no voy a contar esa historia, solamente para ilustrar para los que no saben. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Me gustó mucho un comentario sobre este tema que dice así. Habla que la historia de Saúl nos muestra que los errores de pecados a veces tienen consecuencias a largo plazo. Ni siquiera, préstame atención para que no se confunda, ni siquiera el arrepentimiento y el perdón eliminan las consecuencias del pecado. Ejemplo de lo que yo hablaba de esta familia, el matador se arrepintió, pero miró su presente, accionó conforme a lo que sintió o porque le pagaron o por lo que fuere, su presente. No hace la medición a largo plazo. Y va a pagar la consecuencia, por más que haya llorado delante de Dios, haya pedido delante de Dios perdón, se haya arrepentido, no le va a cortar la consecuencia. Salgo de la cárcel porque le pedí perdón a Dios. La consecuencia la va a pagar hasta lo último, pero va a ser un encarcelado libre espiritualmente. Entonces, ¿con qué frecuencia, dice el escritor, tomamos decisiones basadas en lo que quieres ahora y no en lo que necesitas a largo plazo? Evaluemos los efectos a largo plazo de nuestras decisiones y de nuestras acciones en el hoy. Esaú vendió su primogenitura, no me sale esta palabra nunca, primogenitura, por un plato de lenteja. Y fue un error que cometió. Luego, cuando quiso corregir su error, ya no fue posible. A veces, ante un fracaso o una gran equivocación, nos culpamos para toda la vida y por un enojo contra nosotros mismos, la raíz de amargura se asienta en nuestro corazón. Ahora no es el daño que usted pueda haber hecho, ahora usted o yo, que cometimos un error, que nos equivocamos, supongamos, sí, hice un daño, o dañé a mi familia, o hice esto, lo otro, pero estoy arrepentido, verdaderamente he tomado conciencia el costo que me ha llegado a pasar en la vida por lo que acabo de hacer. Entonces me encierro a mí mismo y yo mismo me juzgo y yo no me puedo perdonar. Yo he escuchado, ¿cuántas personas he escuchado así? Yo no me puedo perdonar. Hablé hace muchos años, y me vino esto a la memoria, al primer hombre que se arrepintió cuando fuimos a trabajar por primera vez en la villa, que era el matón, era el tipo que manejaba todo allí, y Dios lo convirtió y lo hizo. En su interín, en andar unos años con un problema juntado, que es un montón de situaciones que le tocó vivir, él conoce una muchacha dentro de la iglesia y los dos se apartan. Y saben que lo que habían hecho no era lo correcto. Y se van a vivir. Y pasan los años, y pasan los años. Ellos son felices, tienen muchos hijos, varios hijos, no me acuerdo cuántos, pero eran varios. Y yo lo voy a visitar en años, porque se da que yo me entero, me dicen, vos sabés que fulano de tal está con un cáncer. No, y fui a verlo. No hubo forma de que él entendiera que Dios lo había perdonado y que el único problema es que él no se perdonaba. No sé por qué estoy diciendo esto, pero atención a esto. Él me habla y me dice, lo que hicimos fue algo contra de Dios. Sí, es verdad. ¿Y vos te arrepentiste? Sí, y le pediste permiso. Sí. ¿Por qué no volví a la iglesia? Porque no tengo perdón. ¿Cómo no vas a tener perdón? Mira lo que tenés, una familia. Mira los hijos que tenés. ¿Vos te crees que Dios ante un arrepentimiento no te va a perdonar? No se perdonó. ¿Me escuchó?
No se perdonó porque me ponía la escritura dice no fornicarás, no adulterarás. Yo le dije, sí, claro que sí, pero si fornicaste, si adulteraste, si mataste, lo que hayas hecho, y hay un arrepentimiento de corazón, Dios te perdona. Pero yo conocía la palabra, sí, pero te equivocaste, erraste el blanco, has vuelto en sí, le pediste perdón a Dios, reconocí que te equivocaste, ahora perdonate. No se perdonó. Y debo decirle, con dolor en el alma, que no sé si a la hora de su muerte él mismo haya tenido la decisión de perdonarse él. Se da cuenta de las cosas que a veces podemos tener, o lo que puede llegar a producir las amarguras. Característica de la raíz de amargura. Ejemplo, la condición de la raíz de un árbol se puede concluir por sus frutos, color, follaje y probar su rico y fruto aroma, fruto rico del aroma de la fruta. Y algunas características de las raíces de amarguras en esas personas que siembran la amargura, lo incorrecto, ¿sí? Su carácter amargo lo hace áspero en sus relaciones. Su rostro serio, rígido, su mirada, en ocasiones es triste. Mire la característica de la persona amargada. Su rostro serio, rígido, su mirada en ocasiones es triste porque hay frustraciones, hay impotencia, y otras veces esa misma raíz de amargura lo llevó a la altivez y lo llevó a la soberbia. Es un soberbio, es un altivo, pero la raíz de amargura lo llevó a ese terreno. ¿Cómo una persona cristiana, hablamos siempre los cristianos, ¿no?, como nosotros, podemos cumplir esta palabra si tenemos en el corazón algunas de estas semillas? Mire lo que nos dice Romanos 9:21. El amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno, ámense los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, es decir, hónrense. En lo que requiere a diligencia, no sean perezosos, sean fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozaos en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendigan y no maldigan, gozaos con los que se gozan, lloren con los que lloran, unánimes entre ustedes, no sean altivos, sino asociarse con los humildes. No sean sabios en su propia opinión, no paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de cada uno de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo estas cosas, ascuas de fuegos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. El verso 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En otra versión dice: avergüéncense de su conducta, así harás que le arda la cara de vergüenza. ¿Cómo vamos a cumplir eso? Ahora escuche. Si nos sacamos la raíz de amargura, de amargura, ¿cómo cumpliremos? Bueno, que aplica en la palabra de Dios. Pues nos incapacita para ver la intervención de Dios y el propósito que Él tiene con nosotros. Su visión de la vida se empieza a volver triste y de fracaso. Le pasó a Noemí con el caso de Ruth. La amargura considera a Dios, que Dios es injusto.
Por eso estoy amargado. Y por eso tengo esta raíz de amargura, porque Dios, como dije al principio, o hace acepción de personas, o Dios es un injusto. ¿Por qué a otros tanto y yo parece que ni siquiera en cuenta me tuviera? Entonces ya un corazón con esa línea que ha bajado está en serio peligro. La amargura, y puse el Salmo 73, léalo como un deber en su casa. Van a ver ahí a Asaf, es uno de los que hizo tantos salmos, ¿sí? Era un hombre adorador por excelencia. Pero un día, por si se están durmiendo, pero un día, son largas las prédicas, y bueno, bánquenme, por eso vengo cada tanto. Un día, este hombre se hartó. Y en cierta manera, posiblemente haya puesto que Dios es injusto. Porque no puedo tolerar, a ver, lo voy a hacer en cordobés, lo voy a parafrasear en cordobés y en nuestro tiempo. Yo no puedo entender, soy un tipo que vengo a la iglesia, he dejado de hacer las cosas malas, ya no hago las cosas que hacía antes. Sí, está bien, me siento, a que puedo ayudar, ayudo, vengo, si hace falta una ofrenda a la iglesia, la doy, si hace falta un diezmo, lo doy, lo que sea necesario, ahí estoy en esto y en lo otro. ¿Cómo puede ser que tenga tantos problemas? ¿Cómo puede ser que el tipo del frente, que ha estado metido en la droga, que hace esto, que hace lo otro, mira la casa que tiene, mira el auto que tiene, y yo acá, nosotros, y vamos los domingos, y estamos, que no te termina de cerrar? Pero hay una palabra, léalo. No lo va a leer en esta versión, es la única. Pero él lea usted y va a decir, hasta que entré en la presencia de Dios. Y va a ver usted, igual, cuando estamos en la comunión de Dios, cuando vamos a la presencia de Dios, el Espíritu Santo nos habla el corazón. Y él dice, no entiendo que haya sido tan bestia. Y mirad la expresión que usa, tan bestia. No porque se considera un animal, sino es muy simple. La bestia no tiene razonamiento, la bestia se mueve por instinto. ¿Cómo puede haber sido una bestia que no haya razonado, conocedor de la palabra de Dios? El final de ese tipo que vive de esa manera, el final que le espera, léalo, le va a bendecir. En verdad que le va a bendecir. Porque quien más, quien menos, alguna vez nos pasó algo de estas cosas. El Salmo 55, cuando David está angustiado por la traición de su hijo, cuando Absalón lo traiciona, pero también en su rebelión. Y algunos opinan que incluso este versículo del 12 al 14 son los mesiánicos y que describen la traición de Judas a Jesús. Aún las personas como David, que están tan cerca de Dios, tienen esos momentos en donde quieren huir todos y escapar de los problemas y prisiones de la vida. ¿Cuántas veces, ya estoy llegando al final, quédese tranquilo, pero cuántas veces usted y yo, o algunos de ustedes y yo, me ha pasado como David, cansado, agobiado, estresado, con un sinfín de situaciones y un sinfín de problemas, y no ha deseado irse, qué sé yo, al monte, al sentir el canto de los pájaros que normalmente decimos, estoy atravesado, estoy pasado, estas cosas ya me han superado. Pero muchas veces no entendemos que esta situación es porque nuestro corazón está cargado de algunas de estas cosas que hemos salpicado en el día de hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me tomo el colectivo y me voy a alguna zona serrana y voy a estar ahí escuchando el canto de los pájaros, el ruido romántico del río, el agüita cayendo, y mi mente y mi corazón no está en paz. Entonces me tomo un avión y me voy, porque tengo guita, me tomo un avión y me voy a Japón, donde no entiendo un corno del idioma, pero me voy a Japón. Al ratito, la misma cosa. Porque a donde vayas, el problema va con vos. ¿Por qué?
porque hay situaciones no resueltas en nuestro corazón. No quiere decir que a veces podamos sentir esa sensación de que hay tantos problemas, hoy en día más agravado que en otros años quizás, o en otros tiempos, pero si yo me dejo que el bicho en este campo de batalla que tenemos en la mente se nos suba a cococho, va a ser bravo. Y termino con esto. Es por ello que tenemos que guardar nuestro corazón y usar los antídotos para evitar la raíz de amargura. Pida perdón a Dios. Perdone. Ahora sí, ven y toque el órgano, hijo, porque vamos a tener un momentito de oración. Perdonar al o los ofensores. Renunciar al resentimiento y a la amargura. Llenarse del amor de Dios y ser llenos, renovados por el Espíritu Santo. Perdí perdón. ¿Por qué? Por todo lo que ocasiona. Y yo puedo entender que a veces cuesta y tendrás que trabajar diciéndole, Señor, y entonces quizás la primera práctica, ver ese hombre, esa mujer o esas personas que te hirieron y decir, Señor, perdónanos, lo perdono. De la boca por afuera no va a servir, tiene que salir de adentro. Quizás la relación ya no puede ser lo mismo. Se lo comentaba esto a unas personas que eran muy amigos, y uno de ellos manoseó a su hija. Se quebró toda la amistad y con justa razón el padre de la muchachita o de la niña pasó por un proceso. Él entendió que tenía que soltarle el perdón. La otra persona se arrepintió, en aquella oportunidad fue sacado del ministerio, pero ellos entre amigos que eran, se quebró todo. Pasaron no muchos años, como por el tercer año, recién se empezó a vislumbrar que pudieran retomar el diálogo, previos a arrepentimiento, no sé ni cómo. Y hubo un diálogo, pero ya no fue nada lo mismo. Pero que haya habido un diálogo de una persona con instinto de asesinato porque lo quería matar, porque lo quería destruir, porque cuando salga de la iglesia a la vuelta lo voy a esperar y le voy a reventar un palo en la cabeza, para que entonces comiences a revertir tu forma de pensar. No pienses en caliente, no actúes en caliente, las consecuencias a largo tiempo van a ser largas. Y lo fue entendiendo y tuvo que trabajar mucho en su foro interior. Tuvo que trabajar mucho hasta que se pasó. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí. Pero vení a mi casa, voy a tu casa, compartamos unos alimentos. No fue. ¿Está mal? No. Porque hay que respetar hasta donde uno puede llegar. ¿Qué es lo que te pide Dios? Que vuelvas a retomar. No, Dios lo que te pide es que vos sueltes el perdón a esa persona. Lo veas o no lo veas, haya muerto y ya no esté, pero hay resentimiento. Señor, suelto el perdón, vivo o muerto, suelto el perdón. Así que ahí con sus ojitos cerrados para que no se me distraiga. Habrá alguien que tendrá que quizás soltar ese perdón. Nunca se olvide o nunca nos olvidemos que también ofendemos nosotros, también herimos nosotros. Nosotros no somos víctimas. Todos tenemos algo en nuestra vida. Y entonces perdonamos a los ofensores. Al que me ofendió, me ofendía, yo renuncio a ese sentimiento de amargura. Cierro el baúl de los recuerdos. No le puedo estar recordando a mi esposa lo que pasó hace 30 años, o no le puedo estar diciendo a mi esposo lo que me hiciste hace 30 años atrás. No, porque hay una familia resentida y seguramente quien reclama
al abrir ese baúl de los recuerdos, tiene amargura y tiene resentimiento. Porque si no tuviera amargura ni resentimiento, ni siquiera se acordaría del baúl. Llenarse del amor de Dios. Llénense del amor, llenémonos del amor de Dios. ¿Cómo? Leyendo la palabra, escuchando sus alabanzas, escuchar la prédica, vivirla en las prédicas, salir de este día, en esta noche, dentro de 5 minutos, 10, usted se irá de este lugar, volverá a su casa, cada uno tendrá sus actividades. Pero si esta reflexión a usted le entró por un oído y no la va a seguir entendiendo, masticándola y vomitando todo lo que usted tenga que sacar de su foro interior, sería una tristeza. Renovándose pues entonces así, de esa manera, en el Espíritu Santo, o con el Espíritu Santo, o por el Espíritu Santo, renovando nuestras vidas. Pastor.